Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. Bienvenidos a un programa más de este espacio en Celebrando la Vida con Shelly Campos desde la plataforma radial Cel y Teler Radio, la radio humanista. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy bonito de reflexión, de meditación y de oración. Y vamos a comenzar con una frase. Una mujer sabia y temerosa de Dios sabe de dónde proviene su fortaleza en tiempos difíciles, de la oración. Y como les decía, el programa de hoy, el tema es seguridad y paz a través de la oración. Y nos sentimos privilegiados de poder tener con nosotros a una mujer que ha afrontado situaciones adversas en su vida y que aún así eso la ha fortalecido para poder estar donde hoy ella se encuentra. Y ella es una guía espiritual, es una coach de programación neurolingüística e inteligencia emocional. Además, quiero decirle que es mi amiga, una confidente, que los conocimos gracias a la tecnología. Pareciera que tenemos años de conocernos. Sin embargo, no lo hemos hecho físicamente, pero espiritualmente estamos hoy en día aquí. Y ella es Rosita Ordóñez, que nos está acompañando desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y bueno, pues este tema tan importante y tan bonito, no habría habido una mejor persona que nos pueda conducir de la mano y de una manera tan bonita como es conectarnos espiritualmente, conectarnos con la divinidad, conectarnos con ese poder superior y poder encontrar esa seguridad y esa paz, ese confort que solamente Él nos puede dar. Y pues bueno, bienvenida Rosita, este es tu programa y estamos aquí contigo. Gracias, muchas gracias, mi hermosa doctora Chely Campos. Gracias por la oportunidad a la radio también. Muchas gracias por esa presentación. Estoy muy contenta, muy feliz de esta oportunidad de estar en la radio. Y bueno, más feliz porque supongo que va a llegar a muchas partes este mensaje y sobre todo para aquellas personas que quizás no tienen ese, o buscan esa seguridad, esa fe, esa confianza a través de la oración y sobre todo a través de nuestras vivencias, como en lo personal, ¿verdad? Que yo he encontrado la seguridad en la oración. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estoy muy contenta y feliz de compartir este tema y vamos a iniciar. Bueno, yo quiero compartirles, ¿verdad? Y quiero hablarles así como en confianza, que para mí, lo que me da seguridad a primera hora del día es la oración. Eh, siempre dar gracias a Dios por haber despertado sana, por un día más de vida,
siempre agradecer por la casa, el vestido, el sustento. Eso nos da esa seguridad de que no estamos solos y de que siempre tenemos esa protección divina y que Dios nos, nos hace llegar los alimentos a nuestra mesa y hace el vernos al espejo y el saber que estamos vivos, eso nos hace agradecer que Dios hace funcionar nuestros órganos todos los días de nuestra vida y cada segundo ininterrumpidamente, ¿verdad? Ese es todos los días es un milagro el vernos al espejo y saber que podemos movernos y podemos contar con nuestros 5 sentidos, el poder ver, escuchar, respirar, hablar y sobre todo pensar, ¿verdad? Y sentir esa necesidad de ser agradecidos con Dios. Y, y bueno, para mí esa es mi mayor seguridad a primera hora del día, ¿verdad? Entonces, la paz, esa paz eh, que podemos sentir en nosotros y esa confianza en que siempre vamos a estar cuidados, siempre vamos a estar protegidos por ángeles, lo dice su palabra de Dios, ¿verdad? Que siempre somos escoltados por ángeles en todo momento y en todo lugar. Y cuando nosotros tenemos esa fe y esa confianza en que así es, pues nada nos da miedo, ¿verdad? Nos da esa confianza y esa seguridad de que así es. Entonces, desde la primera hora del día debemos de tomar decisiones, ¿verdad? No permitir que nadie tome esas decisiones por cada uno de nosotros. Ese elegir y tomar decisiones en cosas tan sencillas como elegir nuestra ropa que nos vamos a poner, lo que vamos a desayunar. De repente, eso nos puede causar inseguridad si alguien más lo hace por nosotros. ¿Por qué? Es decir, algo tan sencillo como que una ropa que no quiero ponerme hoy, alguien lo decida por mí, yo creo que todo el día voy a estarme sintiendo incómoda, quizás voy a sentir calor o voy a sentir frío o voy a estar incómoda porque no fue una decisión que yo tomé, ¿sí? Y en algo tan sencillo como eso, podemos también eh, tomar nuestras propias decisiones nosotros para podernos sentir seguros de que de que nadie toma las decisiones por nosotros y de que nadie controla también nuestras emociones, porque si a veces tenemos que tomar así como una decisión en algo tan sencillo como eso, tenemos que tomar algunas decisiones en otras cosas más serias. Si nos llegáramos a equivocar o no llegara a salir bien las cosas, pues no tendríamos que sentirnos mal. ¿Y por qué? Porque fue nuestra decisión. Entonces, pero en cambio, si dejamos que alguien más tome las decisiones por nosotros, eso de pronto nos va a causar hasta dificultades y eso va a irrumpir nuestra paz. Entonces, el tener esa paz es un lujo. El tener esa Sí, paz es un... oye, Rosita, eh, me gustaría que que los contaras cómo tuviste esa seguridad cuando te enfrentaste a esa adversidad de luchar junto con tu hijo cuando le diagnosticaron cáncer. ¿Cómo pudiste encontrar esa paz? ¿Qué fue lo que te ayudó para poder? Porque, o sea, yo les he platicado que a mí también me diagnosticaron cáncer y fue un proceso muy largo. Y yo lo viví en mi persona, o sea, en carne propia, pero como mamá.
vivirlo al lado de un hijo, o sea, no sé la verdad, si cuando se enferma uno de nuestros hijos, sentimos que se nos sale el alma, tener una enfermedad grave, que yo también viví la experiencia con mis hijos, pero ¿cómo Rosy encontró esa seguridad y esa toma de decisiones que tuvo ella que hacer para sentirse segura de que no se estaba equivocando? Exacto. Sí, mira, mi querida Shelly, fue algo muy difícil porque obviamente, como tú dices, ¿verdad? Es algo bastante complicado cuando nosotros no queremos que nada les suceda a nuestros hijos. El hecho de que te digan que tu hijo tiene cáncer, obviamente es algo como que te topas con pared, es algo como que te mueve el piso y dices, no, 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 a ver, esto no lo voy a soportar, yo no sé qué va a pasar conmigo, esto no es cierto, ha de ser un error. O sea, es bastante difícil, muy difícil, porque yo quiero contarles brevemente, ¿verdad? Que antes de que esto sucediera, un poquito antes, eh, pues yo ni siquiera agradecía nada, ni iba a la iglesia, ni leía la Biblia, mucho menos me acordaba de agradecer, ¿verdad? Agradecerle a Dios. Y bueno, trabajaba y era como que un tanto exageradamente vanidosa, o sea, yo me preocupaba por la próxima fiesta que iba a haber y qué vestido me iba a poner. No pensaba en agradecer a Dios, en pedir por la salud de mis hijos, no. Y la verdad, cuando me dan esa noticia, fue como que en shock. Y bueno, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, esto es cierto, no es cierto, yo no voy a soportar que algo le pase a mi hijo. ¿Cómo fui superando, mi amiga? Y bueno, esto es bastante difícil hacer como una a, entrega a Dios, porque no somos dueños de nada en la vida, ni de la vida de nuestros hijos, y a veces en esta vida nos apropiamos de todo, hasta de las vidas de nuestros hijos. Lo decimos, ¿no? Mis hijos, y en Ujú. realidad, pues solo son prestados. Entonces, ¿cómo lo fui superando, mi querida Shelly? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, que yo sé que es el libro más poderoso del mundo, y creyendo en lo que Dios me decía a través de su palabra. Siempre que cuando yo empecé a buscar un mensaje que me ayudara a tener esa paz y esa tranquilidad que todo iba a estar bien, obviamente me fui a buscar a la palabra de Dios y me salían muchas reflexiones sobre la fe, muchos pasajes, parábolas sobre la fe y sobre la fe. Eso se me inyectó tanto en mí, en mi vida, y fui entendiendo y dije, Dios, ¿quieres que tenga fe? Está bien, voy a creer. Y hice como una entrega y no fue sencillo, pero sí, a partir de ese momento yo pude sentir paz y pude sentir tranquilidad porque yo empecé a creer y a confiar y a hacer oración todos los días a orar, a confiar y a creer con esa plena confianza y esa seguridad y ese temor fue desapareciendo, ese temor, y fue dándome a mí mucha fe, mucha paz, mucha tranquilidad, porque a la vez yo se lo inyectaba a mi hijo. Yo le decía a mi hijo, todo va a estar bien, porque era algo que resonaba en mí y en mi mente, todo va a estar bien. Y todo estuvo bien hasta que mi hijo sanó, gracias a Dios y para la gloria de Dios. Y una palabra que me grabé en ese entonces fue la primera palabra que me grabé de la Biblia, que está en Josué 1 del 5 al 9 que dice, no tengas miedo, mientras vivas, nadie podrá resistirte. Y en el 6 dice, sé valiente y ten ánimo.
Y yo cuando tenía miedo la volví a leer y cuando me volví a dar miedo y la volví a leer y dice en el verso, en el verso 6 sigue diciendo, sé valiente y ten ánimo, no tiembles ni tengas miedo. Y eso a mí me inyectaba mucha seguridad y decía, no voy a tener miedo. La palabra de Dios me dice que no debo de tener miedo. Sé valiente. Esta es mi orden, dice. Entonces, para mí eso me dio mucha seguridad, desaparecía el miedo. Cada vez que quería volver a mí el miedo, la incertidumbre, porque sí es largo, fue largo el proceso, fueron 2 años, quimios y radios, y mi hijo pues tenía 5 años y medio apenas. Cuando volvía a sentir esa sensación de incertidumbre, volví a leer la palabra y gracias a Dios me daba paz. Muy bien. Bueno, pues estamos en este maravilloso programa escuchando esta parte para tocar el ser, tocar el alma y reflexionar sobre lo que vivimos. Estamos hablando cómo podemos tener seguridad y paz a través de la oración. Cómo la mujer se empodera de igual manera a través de la oración. ¿Ok? Así es, amigo. Bueno, me gustaría, Rosy, que pudiéramos seguir desarrollando esto. Y bueno, tú me dices, fueron 2 años largos, ¿no? Yo mi proceso fueron más de 15 años. Fíjate, Y de verdad que, que escucho y yo creo que el tiempo no lo vemos en el tiempo como tiempo, sino en la calidad de vida que estamos viviendo. Y nadie queremos ni para nuestra familia, yo creo que ni para nuestros enemigos, les deseamos una enfermedad del tipo que es como el cáncer. Entonces, hay una frase que dice, donde hay una madre que ora, no habrá un hijo que fracase. No se cansen de orar por sus hijos. Y yo recuerdo a mi madre, su semblante, cuando yo estaba en las quimios o cuando estaba en las radiaciones. Y una madre inclusive dice, ¿no? Yo daría mi vida por ti, claro, porque o sea, no queremos ver el dolor de nuestros hijos. Y yo lo viví con mis hijos, con un diagnóstico que nos dieron, que hoy en día, gloria a Dios, así lo digo, cuando yo ya estaba enferma y me dijeron lo que tenía, que era el cáncer, eh, bueno, me dicen que le tienen que hacer estudios a mis hijos y que tienen que someterse igual a situaciones que no quisiéramos que pasaran. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como yo tenía la enfermedad, pues tenían que estar ellos bien. Y el hecho de saber que se iban a enfrentar de igual manera a procesos de análisis, de prueba y de todo eso, pues ya es difícil. Entonces, yo quiero que Rosy me diga, ya, ¿qué le puedes decir tú a esas radioescuchas, a esas mujeres que sienten que no pueden más, que no hay una esperanza, que no hay algo, porque en algún momento flaqueamos y nos sentimos vulnerables y sentimos que ya no vamos a poder más? Como Rosy hacía para continuar día a día, o sea,
sabemos y ahorita por lo que decimos, ¿no? A través del poder de la oración. Pero, ¿qué más hacía Rosy? Oiga, porque no nada más te pasabas orando en la iglesia o en tu casa o en el hospital. O sea, todo esto tenía que tener algo más allá, Claro, que, sí, que a veces es inexplicable, ¿no? La sí, fortaleza, ¿de dónde? ¿De dónde salía esa sí. mujer de ese temple de acero? Sí, sí, amiga, fíjate que tienes razón. El tiempo que fueron 2 años, pues fue poco para lo que realmente has pasado tú, Michelle, y hermosa. Fíjate que se dicen fácil, 2 años, pero el proceso sí, o sea, se te hace Eterno. larguísimo, eterno. Entonces, ¿qué hacía? Fíjate que yo misma me admiraba de mí misma, de dónde sacaba fuerzas y de dónde sacaba y hacía todo, porque mi hijo es el mayor de tres. Entonces, cuando él empezó mal, el más chico tenía apenas 10 meses y el de en medio iba a ser 3 años. Entonces fue muy difícil porque su proceso de tratamiento, mi hijo lo llevó en la Ciudad de México y pues yo vivía en Chiapas. Entonces hubo una ocasión que tuve que llevarme mis tres pequeñitos a México y a casa de mi hermana donde ella me apoyaba cuidando a los niños. Y el papá de mis hijos se tuvo que ir a los Estados Unidos a trabajar y yo sola me vine con los tres pequeñitos a la Ciudad de México y ahí mi hermana me apoyaba porque yo al hospital, o sea, ni siquiera podía ir a la iglesia, no, no tenía tiempo. Pero, ¿cómo le hacía? Pues yo creo que dentro de todos mis quehaceres, yendo al camión, hacía mi oración, mi rosario y confiada. Fueron apareciendo ángeles, Shelly, amistades de mi hermana que me regalaban perfumes, me regalaban cosas y después las vendía, que eran perfumes, electrodomésticos, ropa usada, o sea, donde podía, yo vendía perfumes, yo vendía ropa usada, em, hacía rifas y bueno, busqué, contacté unas damas voluntarias que me apoyaban económicamente porque la casa de mi hermana estaba a 3 horas del hospital. Entonces fue bastante difícil porque de la casa de mi hermana yo salía a las 4 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana al hospital con el niño. Entonces, cero miedo, o sea, a mí antes México me daba miedo porque es la ciudad más grande del mundo Ujú. y yo no conocía. Mi hermana, gracias a Dios, ella tuvo la paciencia de enseñarme a moverme en metro y a poder llegar al hospital sola. Y aprendí. Entonces, ¿cómo aprendí? No lo sé, Shelly, pero yo salía a las 4 de la mañana para llegar a las 7 al hospital. Y entonces, rápidamente dentro de esas anécdotas, eh, hubo muchísima gente que me apoyó, Shelly. Yo no sé ni de dónde salió tanto apoyo, pero gracias a Dios, yo recuerdo en una ocasión que a mi niño en quimio le dio varicela y la oncóloga me dijo, eso es grave, el que le dé varicela porque está en quimioterapia, lo tiene que traer a terapia intensiva y me lo aislaron y me lo dejaron internado y no me lo dieron. Pero eso no era lo difícil, lo difícil era que necesitaba encontrar un medicamento que costaba, te estoy hablando de hace más de 20 años, Shelly, eh, 1,500 pesos y yo tenía que conseguir 3 medicamentos para el día. Vale. Sí. Estábamos hablando de 4,500 que era imposible que yo los consiguiera. Entonces yo me puse a investigar quién me podía apoyar, damas voluntarias, etcétera, y yo podía conseguir solamente un medicamento, pero yo hacía oración y decía, Señor, solo con este medicamento mi hijo va a estar bien.
Incluso me encontré con una doctora que me decía, ay señora, bajo su propio riesgo, ¿eh? Porque son 3 que se les tiene que poner. Y yo con esa fe y esa confianza, mi hijo va a estar bien. Y gracias a Dios mi hijo estuvo bien, estuvo internado 15 días y las varicelas ni se les ampollaron ni nada. Entonces, es tener esa confianza, Shelly, Sí, de que la- de dónde vas a sacar, de dónde, cómo le vas a hacer, no lo sabes. Pero con esa confianza plena en Dios, Él te va poniendo ángeles, te va poniendo los medios, las personas, eh, todo, todo. Pero tú tienes que hacer desaparecer el miedo. Yo recuerdo que una vez creo que perdí el boleto de camión y ya no tenía dinero ajá, y no sabía qué hacer con mi hijo, ¿cómo? Yo recuerdo que me metí al baño y me arrodillé dentro del baño y le dije, Dios mío, estoy en tus manos, yo no sé cómo le voy a hacer, pero ayúdame. Y saliendo me encontré una dama voluntaria y me dijo, nosotros le vamos a apoyar con el boleto. Ay, no sabes, Shelly, fue como, híjole, y de eso te podría contar muchísimas claro. anécdotas de todo Fíjate, lo que pasó, fíjate. Sí, Shelly. ahorita que comentabas tú eso, bueno, pues yo tenía que trasladarme de la ciudad de Pachuca a la Ciudad de México también. Y yo recuerdo que cada que llegábamos al hospital 20 de noviembre, siempre o había temblado o llegaba alguien y decía, no, me asaltaron saliendo de la estación del metro, en la terminal, o sea, cosas así, que de momento yo decía, en una de esas nos va a afectar, ¿no? Pero como tú dices, tener miedo, yo le tenía pavor al metro. Además, era claustrofóbica. Híjole. Inclusive, y yendo en un autobús, me daba claustrofobia. Ver una multitud de gente me daba claustrofobia. Entonces, todos esos miedos, de alguna manera, decías tú, no sé cómo. Y yo hoy te puedo decir, ah, en todos esos momentos, la mano de esa divinidad, de ese ser superior, de Dios, como nosotros lo concebimos, estaba. Porque yo en todos los años que llevo para ir a revisión, que ya vamos a cumplir 26 años desde que me diagnosticaron, y yo sigo yendo a México a consulta al hospital, que por cierto, estoy en próxima días de una cirugía que me van a hacer en el mes de mayo, y, y quiero decirles que a mí, en todo el tiempo que he estado hospitalizada, que he viajado, ido y venido, nadie los ha asaltado, no me ha tocado vivir un temblor, no. Y ese miedo que de alguna manera yo sentía, pues lo vencí, pero fue a través, porque no necesariamente necesitamos ir a una iglesia o a una capilla o estar frente a un santo. O sea, no, el poder de la oración es con nosotros mismos, en silencio, meditando por todo lo bueno y de igual manera por aquello que pensamos que es malo, por lo desconocido, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero que de alguna manera está sucediendo. Y es más miedo el que tenemos a lo desconocido, ¿no? Muchísimas veces, generalmente. Y bueno, pues estamos aquí hablando con esta mujer maravillosa, Rosita Borboyes, que nos acompaña. Somos paisanas, mexicanas, y hoy en día tocando este tema tan importante, porque hemos querido llevar este tipo de charlas para las mujeres, para que puedan, de alguna manera, las mujeres
puedan verse involucradas y cómo es posible que a través de la oración puedan tener seguridad y paz. Hoy que de igual manera se acaba de incorporar con nosotros y le damos la bienvenida a otra paisana, otra mujer maravillosa que se va a incorporar aquí con nosotros a esta conferencia. Ella es Carla González Ordóñez. Fíjate, estamos haciéndole el honor a los apellidos Ordóñez. Y ella está aquí en Pachuca, Hidalgo, y aquí estamos platicando con este tema maravilloso que es seguridad y paz a través de la oración. Entonces, Rosy nos estaba platicando para los que van escuchándonos y a estos radioescuchas, nos estaban platicando cómo ella, a través de la oración, a través de la poderosa oración, pudo encontrar esa seguridad, esa paz, esa fortaleza para poder vivir la experiencia que tuvo con su hijo cuando le diagnosticaron cáncer, que nos dice que era muy pequeño. Y fíjate, estamos aquí entre mujeres, hablando para las mujeres. Y Carlita vivió una experiencia, yo quiero decirles que Carlita también es coach, y ella a través de búsqueda de muchas cosas que ha vivido, hoy quiero que ella toque el corazón de nuestras mujeres que nos están escuchando y que se fortalezcan a través de estas dos historias maravillosas en la cual estaban nuestros hijos involucrados. Cómo Carlita pudo atravesar, pues también el tener un diagnóstico como lo que su hijo vivió, que es una enfermedad también, y cómo fue que lo pudo afrontar, cómo sacó esa fortaleza, cómo tuvo la seguridad y la paz para poder continuar adelante, para poderlo sacar adelante, ella junto con su hijo. Bienvenida, Carlita. Muchas gracias, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarlas y poder compartir. ¿Cómo salir adelante? Para empezar, tuve que aceptarlo, porque no es fácil aceptar nuestra realidad, ¿no? Buscamos muchas cosas para evadir y nos negamos que los hijos estén mal, no puede ser que mi hijo esté pasando por tal o cual cosa, en qué momento se me fue de las manos, si yo no le enseñé eso, etcétera. Nos cargamos de culpas y demás para evadir realmente lo que es la realidad, ¿no? El aceptar que sí, efectivamente los hijos toman decisiones equivocadas, y que en algún momento también nosotros no es culpa, pero sí cierta responsabilidad, ¿no? De a lo mejor de la sobreprotección, que bueno, la mayoría de las mujeres como mamás tenemos ese problema, por eso hay etapas en la que tenemos, es la función de mamá, ¿sale? Ser la sobreprotección, pero después el papá, su función del padre como figura paterna en los hijos es tan importante porque ellos son los que lo avientan, los arrancan de la sobreprotección y los avientan, órale, ya te vas, ¿no? Entonces, es esa función que cuando nos divorciamos, tenemos una separación, realmente no llevamos a cabo esa labor, ¿no? Queremos, mi error fue querer suplir al papá, ¿no?
y por eso los hijos, mi hijo se me salió de las manos, ¿no? Entonces anduvo en malos pasos, pero y admitiendo realmente que en lo que él que estaba cometiendo un error, su decisión, y como ya era un adulto, la parte en la que te dicen suéltalos, que como mamá es, Dios mío, una patada en el estómago, muy difícil esa parte de soltarlo, y sí, efectivamente, soltarlo, pero en las manos de Dios. Es diferente, porque si lo soltamos al mundo así de acá y de allá, que haga lo que quiera y que se den la torre ahí solito, no, es soltarlo en las manos correctas, que son las de Dios. Así Y es. creerlo, porque como mamás, ay, sí, Dios toma el control total de mi hijo, bla, 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 pero ahí vamos a estorbarle, ¿no? Y le seguimos solucionando, y le seguimos dando, y le seguimos apoyando, y le ayudamos. No, es realmente soltarlo, y creyendo que Dios va a obrar en su vida. Esa parte a mí me costó años, realmente fueron años muy difíciles de poderlo llevar a la práctica, porque era bien fácil decirlo, ¿no? El clásico, échale ganas, también bien fácil se oye, pero hacerlo, eso fue lo que costó trabajo. Y sí, doblar rodilla, pero creyendo. Porque sí, al principio de verdad doblaba rodilla y era un clamor, y era llorar, y era no dormir, y era estar en un tormento de llanto y de angustia horrible, ¿no? Porque se cargan uno las culpas. Entonces, cuando llegó el momento de que doblé rodilla y dije, yo lo creo. Y yo hoy me desprendo de esa angustia porque te creo, Padre. O sea, le creo al Creador que Él va a solucionar todo, ¿no? Y fue cuando solté a mi hijo. Lo solté, ya no fui a solucionarle nada, ya no, de verdad me mordía los dedos para no mandarle mensajes, ya no le llamaba, ya no lo busqué, y a los 20 tantos días me llama de que no sé qué había pasado, que él ya quería ayuda, que ya no quería estar como estaba, ¿no? Entonces, que ya se había cansado de la situación en la que se encontraba y que quería ayuda. Y yo así de, wow, ¿no? Qué maravilla Sí, amén. dejamos obrar a Dios, porque es que nosotros le pedimos, pero no lo dejamos obrar en nuestra vida, ¿no? Así, Queremos seguir controlando, queremos ser las mamás salvadoras, las mamás así. rescatadoras, que el día de mañana nos aplaudan, ay, mi mami, no. Realmente es creerle a Dios y que Él tenga el control. Realmente fue algo sorprendente. Él está ahora ya muy bien, la verdad, muy bien. Sigue batallando con algunas debilidades, pero yo sé que Dios lo va a transformar, ¿no? A veces, Amén. una de las oraciones que también aprendí fue, porque siempre pedimos, para nuestros hijos pedimos la mejor, ay, por favor, mándale la mejor mujer del mundo, la mejor esposa, y que sepa guisar, y que le lave, y que le planche, y que lo ame, y que sí, pero realmente no pedimos que a nuestros hijos los haga esos varones, ¿sale? Que cuiden a ese tipo de mujer que estamos pidiendo para ellos, ¿no? Sí, Entonces, ahora sí, si le pedimos la mejor mujer, pero nuestro hijo es un patán, entonces, pues, ¿cómo, no? Entonces, no, es, Padre, yo sé que a mi hijo lo vas a hacer el varón perfecto para esa mujer perfecta para él. Ajá. Y que se van a amar, y que ambos se van a cuidar, que ambos van a construir un hogar para los hijos que tú les tengas destinados, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos. Anetacita, pero ¿en qué momento tú te diste cuenta de tener esa seguridad y esa paz? Cuando dices, ah, sí, dejar que Dios obre, pero cuando tú soltaste, fue cuando sentiste esa seguridad y como lo dijiste, lo Fue, soltaste en manos de Dios. claro, y fue en el momento en que reconocí mi soberbia, mi egoísmo,
mi ego. Cuando yo reconocí mi ser, fue cuando pude soltar. En la búsqueda de ayuda, en muchos lugares que busqué ayuda, alguien me dijo, realmente en el fondo, es lo que me dice programación neurolingüística, ¿no? En el fondo, desde el pensamiento y la intención, ¿cuál es la realidad? El por qué quiere ayudar a su hijo. ¿No? Sí, o sea, nosotros, no, pues para que esté bien y bla, bla, bla. No. En el fondo, como personas, ¿por qué no queremos que un familiar muera o que pase por situaciones difíciles? Porque no queremos sufrir nosotras. Exactamente. No queremos pasar por un duelo. Porque no queremos pasar por un dolor. Porque somos egoístas. Ajá. Entonces, cuando ya acepté ese egoísmo, que era más por mí, obviamente sí por mi hijo, pero realmente porque yo no quería sufrir en algún momento la pérdida de mi hijo. No quería pasar porque en ese momento murieron 2 amigos de mi hijo y en unas formas muy trágicas en las cuales me tocó y yo así de, no, estar en los velorios y eso, yo imaginarme a mi hijo y yo en esa circunstancia fue donde pude ver realmente mi ego. Entonces, cuando yo realmente reconocí y yo dije, sí es cierto, es más por mí, ya no voy a estorbar, ¿no? Ya no voy a estorbar a la madurez de mi hijo, me quito. Y, y sentí porque le dije a Dios, dime dónde es lo correcto, porque me cuesta reconocer. Y realmente es algo que no te puedo explicar, se siente, es algo que se siente. Cuando estás realmente en una conversación con Dios, se siente. No es algo así que se pueda explicarse tan detalladamente, no es algo que se siente. Cuando por fin lo solté y lo dejo en su departamento, yo me marcho, sentí esa paz, porque cada vez que salía de su departamento era irme porque me decía cosas horribles y me iba yo llorando, iba yo, no, o sea, mal, llegaba a casa y deprimida, no queriéndome levantar, casi que, bueno, más bien, de hecho, sí, queriéndome quitar la vida, cosas así, ¿no? Y en ese momento yo lo sentí, porque cuando él me estaba atacando, fui a su baño, hice oración, salgo y le dije lo que tenía que decir. O ¿sabes qué? Estas son tus decisiones, no es mi culpa, son tus decisiones y de eso te tienes que hacer responsable. Ajá. Yo me voy a hacer responsable de lo mío y ya voy a buscar ayuda para mí, porque yo estoy buscando ayuda para ti que no lo quieres, ni me lo estás pidiendo, y yo no lo aceptaba, ¿no? Entonces, voy a buscar ayuda para mí, salí, le dije a Dios, está en tus manos, es tu control, su vida y la mía. Yo ya no quiero tener el control, porque pensaríamos que mucha gente dice que las mujeres controladoras son felices. Y todo el mundo te critica y te juzga, es que eres controladora y manipuladora, bla, 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 bla. Pero no saben que es un tormento ser controladora. De verdad, no llevas una vida en paz. Siendo controladora no tienes paz, porque nada estás viendo que estás mal puesto y andas como Speedy González y, ¿no? O sea, nada te llena o sea, nada está correcto y si no sale como tú quieres, híjole, te da ansiedad y muchas cosas. Cuando realmente sueltas todo, lo reconoces y lo sueltas en las manos correctas, que es de nuestro creador, que dice, ya me cansé, ya no quiero tener el control de nada porque lejos de ayudarme me ha estorbado para ser feliz, para tener Muy bien, paz, ¿no? En muy ese bien. momento, Sí. Bueno, para que podamos ir dándole, pues ya se nos está acabando el tiempo. claro, claro. eh, Vamos a ir cerrando y me gustaría que ustedes descubrieran como mujeres, como madres, como amigas,
¿no? Como hermanas, como esposas, tal cual, porque esto involucra a todos, no nada más se aplica únicamente para la mujer. Pero, ¿qué mensaje o qué le dirías tú a esa mujer que lo decía Carlita? O sea, hay momentos en los que inclusive quisiéramos quitarnos la vida de tan desesperadas, de no saber, y esa es aparentemente una salida fácil, pero aunado a todo lo que nos da, porque no nada más enferma nuestro hijo, sino que de igual manera enfermamos. Ansiedad, depresión, ira, neurosis, ¿verdad? Todo nos da. Entonces, ¿qué le diría, Rosita, a esas mujeres para ya ir cerrando? ¿Qué, qué, de qué manera tú le pudieras decir a las mujeres, ya, siéntete segura y en paz, porque lo decimos fácil, ¿no? Sí, Orar, sí es cierto. pero tal vez hay alguien que diga, bueno, ¿y cómo oro? ¿Cómo le pido? O sea, Sí, ¿desde dónde nace esa oración? sí. Eh, Algo que realmente sí me agradezco, ¿verdad? La oportunidad de que ojalá que muchas mujeres estén escuchando ahorita y les ayude mucho esta experiencia que nosotros hemos vivido. Y sí es cierto, como decía Carlita, de pronto nos quebramos. Yo, pues, la verdad nunca perdí la fe, pero sí me dolía, por ejemplo, en una ocasión tuve que dejar a mis chiquitos, a los niños más pequeñitos en Chiapas, y los dejaba, pues, los cuidaba mi cuñada, mi mamá, mi hermana, mi comadre, o sea, no tenían un lugar. Entonces yo sufría, yo esa parte sí la sufría muchísimo y me dolía el alma pensar si ya comieron o no comieron. Y sí llegó un momentito en el que yo ya andaba como un nudo aquí, pero yo siempre a mi hijo, eso es muy importante y este mensaje, de verdad que esto es muy importante para para las mujeres que ahorita tienen algún enfermo, es muy importante que el enfermo sienta que tú le transmites esa confianza y esa fe de que todo va a estar bien y de que en ningún momento te vean quebrada porque pues eso igual afecta mucho al enfermo. Entonces yo nunca me vi así delante de mi hijo, yo siempre así arregladita y en una ocasión yo ya no aguantaba, íbamos saliendo de la quimioterapia y vi el baño y le dije, hijito, ¿me puedes esperar? Voy a entrar al baño y lo dejé sentadito en la silla afuera del baño y me metí al baño. Y no saben, o sea, entré y me puse a llorar todo lo que traía yo aquí, de la angustia de mis pequeños. Lloré, lloré y lloré, y después me lavé la cara, me volví a maquillar y salí y le dije, hijito, vámonos. Él nunca se enteró, pero, o sea, era como que tenía yo que sacar, ¿no? Bueno, el consejo para todas las mujeres o hombres, porque igual y en esta ocasión fueron nuestros hijos, pero pues habrá mujeres que tal vez tienen situaciones con sus esposos, con sus papás, con su mamá o con cualquier familiar que la están pasando muy difícil. Eh, el consejo es orar y como dice Carlita, de rodillas, si puedes hacerlo de rodillas y si no, con toda la fe y la confianza, porque yo decía, en Mateo 7:7 dice, pide y se te dará. Y yo abría la Biblia y le decía, Señor, tú dices aquí en tu palabra, pide y se te dará. Yo te pido, yo te suplico, Señor, y de rodillas, y yo creo en tu poder y creo en tu palabra y sé que tú me escuchas y que me escuchas y que me vas a conceder lo que te pido porque yo te creo. Y yo hacía mi oración con tal fe y no va a pasar nada que no sea tu voluntad. Fin.
y total confianza, pararme como si ya Dios se iba a encargar de todo. O sea, esa debe de ser nuestra oración, entregar, como dice Carlita, no entregar y al rato otra vez lo vuelvo a tomar y vuelvo a querer solucionar yo los problemas. Tenemos que dejar ser Dios, a Dios ser Dios y hacer lo que debe, o sea, su voluntad y aceptarla, porque Él es el dueño de nuestra vida, de nuestros hijos y de todo lo que amamos y tenemos. Entonces, hacer la oración, entregar y confiar y levantarte y decirte, bueno, hoy va a ser un gran día, bendecido, y Dios está conmigo y los ángeles escoltan a mis hijos, a todo lo que me preocupa ya lo encomendé y ya no querer solucionar yo las cosas. O sea, Dios se encargará de hacer su voluntad y nosotros la vamos a aceptar con amor. Ese sería mi consejo. No te escucha, Cheli. Carlita, entonces, tenemos 5 minutos, hermosa. Perfecto. Yo les recomiendo, sí, efectivamente, creer, pero sobre todo aceptar y agradecer, porque a veces pensamos que cuando nosotros, la voluntad de Dios es más grande de lo que nosotros limitadamente pensamos. Ajá. Entonces, ¿quién te dice a ti que no llevárselo a su presencia es la manera de salvarlo? Del dolor, del tormento de la enfermedad, del tormento de lo que esté viviendo. Ajá. Llevarse a tu familiar o llevarte a ti en caso de que tú estés enfermo es mantenerte a salvo también. Ajá. Eso es creer realmente en Jesús, en que Él vino a redimirnos de todo eso para nosotros tener esa oportunidad. Ajá. Entonces, es creerlo. De verdad, no fue fácil. Yo no le estoy diciendo, ay, es re fácil. No, no, no. O sea, no es una varita mágica y que plin. No. Es creer realmente que la voluntad de Dios es más grande que nuestro limitado pensamiento. Y decir, Padre, si llevártelo a tu presencia es mantenerlo a salvo, adelante. Cuando dije eso, sentí paz. Ajá. Fue difícil, porque ¿quién quiere perder a un hijo? ¿Quién quiere perder al marido? A la mamá, al tío, no sé, ¿no? ¿Quién? En su sano juicio, ¿no? Pero llegó el momento de, ve sufrir tanto a tu familiar que a ver, el hecho de que no quieres que se muera es por egoísmo, ¿eh? Porque no quieres perderlo, que no se vaya, aunque esté todo chueco y no se puede mover. Oye, no, o sea, o lo veas agonizando y no quieres que se muera. Eso es más ego de nosotros. Entonces, es, si él le vas a quitar ese sufrimiento, ese dolor, adelante. Prefiero que te lo lleves. Ajá. Y creer que esa voluntad, porque ellos ya van a estar en otro plano de vida. Entonces, le tenemos tanto miedo a la muerte, tanto miedo, que es una parte de trascender al otro plano de vida donde no van a sufrir ya dolor alguno. Ajá. Ah, no, pero nos aferramos tanto, tenemos tanto miedo, pero es más el miedo a nosotros no querer sufrir, el luto, el dolor de perder a alguien, ¿no? En nuestra vida, ¿no? De extrañar. No, es creer. Realmente orar. Orar es esa comunicación con Dios y meditar es escucharlo, porque cuando tú le dices, muéstrame, Padre, muéstrame el camino, qué es lo que tengo que quitar de mi vida, qué es lo que tengo que cambiar, qué me está estorbando para tener paz, tu paz, en la meditación Él te lo dice, cuando estás en silencio, créeme, te lo indica. Ah, yo a veces la escuchaba, es que Dios te habla, ¿qué es eso? Yo también me llegué a burlar y no es cierto, sí, ya sea por medio de un sueño, de alguien que pasa que a lo mejor tú dices, ¿y por qué me dijo eso? Ajá, por medio de una persona, por medio de, por ejemplo, ahorita a lo mejor a alguien le está tocando el corazón de alguna manera de todo lo que estamos diciendo, y tú dices, no, de alguna manera te va a hacer llegar el mensaje de lo que tengas que cambiar en tu vida para tener su paz. Yo pensaba que la paz solamente se tenía cuando morías, el descanso en paz, ¿no?
Y no, porque esa es la creencia que a mí me metieron desde niña, ¿no? Ah, ¿quieres tener paz? Pues hasta cuando te mueras, ¿no? Y yo, bueno, mientras te toca vivir un tormento, y yo así de, no, ¿cómo? Pero vea todo lo que nos adjudicamos. Y realmente creer, no, sí se puede tener paz en vida cuando sueltas soberbia, egoísmo y realmente amas a tu familiar y lo dejas ir. Ajá. O lo dejas que Dios haga su voluntad. A lo mejor la voluntad también es quedarse y seguir con el milagro de la vida, que Él sea milagro en otras personas, ¿no? Sea testimonio del milagro de Dios en otras personas. Pero hay que dejar obrar realmente a Dios. Eso de ayúdate que yo te ayudaré ni siquiera es bíblico. Y mucha gente No, ya lo criticamos. Ni siquiera, o sea, nada es bíblico, nada de eso es bíblico. Ah, pero nosotros queremos es que ayudarle a Dios jugándonos a ser diosas, ¿no? Y no es así. Papás, mamás, de verdad, es bien importante soltarle a los hijos. Obviamente, estamos hablando de hijos adultos en estado de enfermedad o cosas así, porque ya de, sí, niños, adolescentes, sí, a esos hay que traerlos aquí, ¿vale? Con disciplina, con amor, ¿no? Y ese es mi consejo, oren, ríndanse. Una vez le dije a una amiguita, le digo, es que te tienes que rendir. ¿Cómo me voy a rendir? No, a ver, estamos hablando que te vas a rendir a Dios. Le vas a rendir tus debilidades, tus defectos, todos tus defectos de carácter que no te dejan ser en paz, que no te dejan ser feliz. ¿Qué te estorba? ¿No? El enojo. ¿Y por qué estás enojada con la vida? Ah, pues eso le tienes que entregar a Dios. Y todo eso que te estorba, todo eso se lo tienes que entregar a Él para que Él te limpie y entonces salgas con otra actitud, con otra, agradeciendo. Y sea cual sea la voluntad de Dios, agradezcan, agradecer lo que tienes ahorita. No desear, no, si lo curas, te voy a amar eternamente. Si me lo salvas, no, o sea, es ahorita, gracias, porque me estás enseñando con esto a valorar más la vida, a valorar más el abrazo a un familiar, el valorar más decir te amo antes de que se me mueran, ¿no? O me muera, cual sea la situación, el valorar más lo que comemos, a veces comemos y ni siquiera saboreamos, nada más comemos por inercia, y ni siquiera saboreamos la comida, ¿no? Los pajaritos, o sea, realmente el valorar todo lo que nos tenemos ahorita. Ese es mi consejo. ¿Vale? Dios los bendiga. No te escucho, Cheli. Muchísimas gracias, de verdad, muy honrada, privilegiada de poderlas tener. Qué bueno que sí se pudiste conectar, Carlita. Y pues, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más les puedo decir? Si prácticamente se ha dicho todo. El poder de la oración y la oración más grande que podemos tener es el agradecer. El agradecimiento es la oración que abre todos los caminos. Y dice una frase, la oración llegará donde las palabras no pueden llegar. Ha sido de verdad un gusto tenerlas aquí a Rosy Ordóñez y a Carlita González Ordóñez, tenerlas para este programa de radio en el cual hablamos de la seguridad y paz a través de la oración. Como madres podemos experimentar flaqueza, pero cómo podemos sentir esa seguridad y esa paz confortable de poder dejar todo el malo de una divinidad a través de una oración. Entregar, soltar, fluir, doblar rodillas y continuar adelante. Bueno, pues para mí ha sido un verdadero gusto tenerlos en este programa, celebrando la vida con Shelly Campos, desde Ser, Hacer y Teleradio, la radio humanista. Nos vemos, nos escuchamos
en la próxima. Gracias, Adiós. muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, nos hemos despedido del programa, pero continuamos aquí por Zoom. Querías decir algo, Carlita. Es que si no, Sí, el tiempo en la radio es exacto. Y si no ok. nos cortan toda la entrevista. Por eso ya hasta ahí la dejamos. Pero Todavía sigues estamos grabando. estamos en vivo. Sigues grabando, de hecho, ¿ah? Sí, seguimos grabando. Si quieren añadir algo más, Quiero pueden. añadir, Ok, sí, quiero añadir adelante. algo importante. No perder el tiempo en ¿por qué a mí? ¿No? Perdemos tanto tiempo en eso, de verdad. Yo perdí tantos años el ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? En reclamos. No, sí. ¿Para qué? ¿Qué me estás enseñando con esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitar? Mejor concentrarnos en eso. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿O qué decisiones no estoy tomando bien? Es mejor enfocarnos en eso que en, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Perdemos tanto tiempo. Tú perdés tantos años en eso que realmente, si yo hubiera puesto más atención en no cambiar al mundo, sino cambiar yo, ay, me hubiera yo evitado mucho. Hubiera yo evitado dolor Un micro, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya. Perdí mucho tiempo, muchos años en esa actitud, ¿no? Y te enojas con Dios, te enojas con la vida, con todo mundo y perdí mucho tiempo en eso. Es también uno de los consejos que le doy, no pierdan el tiempo en eso. Mejor solucionen en cómo cambiar su actitud o lo que detecten sus defectos, porque desde ahí va a haber mucho avance, porque vas a saber, lo vas a materializar y le vas a decir a Dios, te entrego esto porque eso es lo que ya identifique que me está estorbando en mi vida, ¿no? En mi caso fue la soberbia, el ego y todo eso, ¿no? Y con eso manipuladora y bueno, bla, 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 toda una lista bien, bien larga, ¿no? Pero pues realmente es hacerle frente, ya no evadirlo, ya no decir, es que yo soy bien linda, si no le hago daño a nadie, no es cierto. Desde la intención sí sabemos quiénes somos, cuando detectamos realmente la verdadera intención de todo lo que hacemos. Y bueno, pues espero les sirva, ¿no? El consejo también. Y pues adelante, échense ese clavado porque créanme que al final de todo el dolor, de todo, sí viene la paz, sí viene la felicidad, porque es una decisión. A fin de cuentas, te darás cuenta que es una decisión, ¿no? Es de, ay, de haber sabido que yo podía soltar todo eso para ser feliz. ¿Y cuánto me tardé, no? Y sí es una decisión. Así es. Salud, salud, salud. Estoy un poquito mala de la garganta, tengo tos, Ok, ok. pero aquí estamos. Eh, Me encanta que podamos ver cómo, o sea, como si a veces el para qué, o sea, el por qué a mí, que a través de programación neurolingüística podemos hacer el para qué a mí, ¿no? No el por qué a mí, sino el para qué a mí. Y ver que detrás de una adversidad podemos encontrar una gran oportunidad de vida, que en mi caso, pues lo decíamos, ¿no? El miedo a lo desconocido nos aterra. Y ese miedo a morirnos, que a veces no sabemos, ¿no? Y como lo decía Carlita, es ese por qué cuestionar a Dios y el decir, no se lo lleves, cuando le estamos diciendo que se haga su voluntad, es soltar,
y de verdad confiar y tener esa seguridad y esa paz de que la voluntad de Él va a ser lo mejor para tanto para la persona que esté enferma o en la situación difícil como para nosotros. Yo siempre les digo que cuando pidamos en una oración o algo para nosotros, pedir que sea para mi mayor bien el de todos los involucrados y el de la humanidad, porque no ser egoístas, como lo decíamos, o sea, que sea, yo estoy pidiendo algo para mi mayor bien, el de la persona que está y el de toda la humanidad, porque somos parte de un rompecabezas y nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Entonces, todo Sí, sucede con un fin, así es. ya está Y escrito. Adelante, Rosy. así es, y Dios nunca va a poner una carga sobre tus hombros o una situación que tú no puedas con ella. Si Dios nos pone ciertas, pruebas o ciertas tribulaciones, es porque sabe que podemos. Y como tú decías, y Carlita, es para algo, porque yo antes jamás en la vida me hubiera imaginado hablar en público y tener ese valor y tener esa seguridad de pararme y predicar a muchas personas sin miedo, sin nervios. Después de lo que yo viví con mi hijo, yo superé todo eso, o sea, decía yo, Dios quiere que yo haga algo, que yo dé un mensaje, que yo transmita esta fortaleza, esta fe y este mensaje. O sea, yo comprendí que Dios me quiere, me llamó para eso. Y bueno, fue a través de mi hijo, por eso yo le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Por mi hijo y todos los días le agradezco. Yo después de toda esta vivencia, yo ya no le pido a Dios nada para mí. O sea, yo siempre le doy gracias, Señor, por el pan de cada día, por la ropa, por darme casa, vestido y sustento. Gracias por todo, ¿no? Gracias por mi madre, por mis hermanos. Trato de darle gracias y ya no estarle pidiendo, Exacto. porque ya me ha dado muchísimo. Ujú. Sí, Y sí, sí. eso, pues, sí, Dios tiene su plan, el plan perfecto para cada uno de nosotros lo tiene Él. Y nosotros a veces a fuerzas queremos hacer de nuestra vida lo que a nosotros se nos da la gana, ¿no? Y queremos, hacer las cosas a nuestro modo y a nuestro antojo y no queremos que Dios interfiera. Entonces, pero Dios ya tiene el plan perfecto para cada quien. En la vida Exactamente, espiritual porque tienes a veces queremos, o sea, le estamos confiando según nosotros en Dios y le pedimos, pero le pedimos como lo queremos, ¿no? Que se haga tu voluntad, pero, o sea, que pase así o demás. Entonces, no está mal en que esa parte humana de nosotros los haga pedir lo que sentimos que es para nosotros el mayor bien. Y pues el aceptar que se haga la voluntad, como decíamos, si se lo va a llevar y es la voluntad de Dios, decimos, es que, pues si es pequeño, en el caso de Rosy, que su hijo estaba chiquito, 5 años, ¿no? Yo, por decirlo, cuestionaba por qué un niño recién nacido tiene leucemia, por qué a los 3 años, cosas así, que ya no lo entiendo, pero es que no lo entiendas, Araceli, porque cada uno venimos con un propósito a la vida y tenemos un determinado tiempo que ya Dios lo puso. Y ese niño, ese bebé, inclusive no las mamás, que no lo entendemos y duele, claro, que tuvieron a su bebé en el vientre 3, 4, 5 meses, o nació y en el momento en que nace, unos días y muere.
¿no? O en el momento que están haciendo y dicen, o vive la mamá o vive el bebé, y ¿qué dice la familia? No, pues los dos, o sea, ¿cómo vamos a elegir? Y no lo entendemos, pero cuando Sí, sí. nosotros decimos, bueno, Señor, hágase tu voluntad, y no la mía ni la de nadie más, tenemos que entender que ese es el plan divino. Ese bebé, esa persona, eso vino con un propósito, hizo su misión aquí y su misión tal vez era hacer feliz por ese tiempo o a algo, o sea, vino a algo con esa que nosotros no lo podemos entender y cosas de Dios son así. O sea, no es el por qué a mí, sino el para qué. Un Exacto. De hecho, maestro, un maestro, fíjense, acabo de escuchar a un maestro que decía, y yo diferí en ese aspecto, porque dice, hoy en día el ser humano se conforma con el decir, bueno, pues ya perdí todo, no tengo nada, pero gané experiencia, ¿no? Y yo les puedo decir, o sea, durante muchos años perdí casi todo. Hoy por hoy estamos viviendo al día a día. Y sí, la verdad es que gané mucho más. O sea, yo tengo que agradecer y por eso es que escribí un libro, El cáncer de amigo, porque fue a través del dolor, del sufrimiento, donde yo me acepté, me reconocí y nació una nueva etapa de mi vida que yo no conocía. O sea, vino a complementarme, vino a reforzarme, vino a hacerme nuevamente. Y entonces yo difiero de que los digan que ahora que porque la resiliencia y que el estoicismo y que, o sea, porque cuántas personas que vivieron durante la pandemia la pérdida de toda su familia y quedaron pocos miembros y salieron adelante y dicen, la, fue en la pandemia donde conocimos la fortaleza que teníamos. Y sí, agradecer, ¿no? Por esa parte. ¿O ustedes qué opinan? sí, definitivamente es lo que dices. Todos tenemos un propósito, sean pequeños, sean no nacidos, sí nacidos. O sea, es el propósito, ellos cumplieron con su propósito. Ajá, era lo que tenían que hacer para que, según un maestro cabalista dice, que es para que tú, o sea, el caos que él deja en los familiares a la hora de morir, el caos que deja en la mamá, en el papá, en la familia, ¿sale? Es para que ellos trasciendan. Su propósito era o no nacer o nacer y morir, ¿no? O vivir unos años y partir. Para que tú trasciendas, porque es donde en el conflicto, en el dolor, en la tristeza, es realmente donde nosotros enfrentamos, ¿sale? Nuestras capacidades, así como nuestra oscuridad. Uh-huh. Realmente nos enfrentamos a nosotros en realidad. Porque si tú no sabías que eras fuerte para ciertas cosas, tú dices, ay, no man, ¿cómo hice? ¿Cómo pude tener la templanza? Como tú decías, no lloraba, ¿no? ¿Cómo pude tener la templanza? No, o sea, por lo regular tú ya, a la hora que te imaginabas, te sentías rota y pensabas que jamás te ibas a poder parar en pie al ver así a tu hijo, ¿no? Entonces, yo no sabía que podía solucionar tal cosa, yo no sabía, o sea, empiezas a descubrir tu luz, así tanto como tu oscuridad, ¿no? De la realidad, como les dije, de la realidad de por qué la intención de realmente salvar a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención oculta, ¿no? Entonces, Ujú. en esos conflictos es donde realmente enfrentas, donde realmente puedes o no trascender, porque es una decisión, o vas para adelante
o te quedas en la negación, en el resentimiento, en el odio a la vida, en el odio y en el reclamo. O sea, ahora sí que tienes esas opciones, ¿no? O vivir en el victimismo y estar así conmiserado y, ay, todo me pasa a mí, y sufro mucho. O sea, tienes esas tres, o resentido, conmiserado, o vas para adelante, o eres de los que salen adelante y ahora sí que realmente entiende y trasciende. Entonces, esto es lo que nos ayuda a buscar la ayuda para llevarla a cabo en práctica en nuestra vida. Porque yo toqué muchas puertas, pero yo no entendía, pero yo no quería hacer cambios, pero yo no quería hacer la diferencia, pero yo no quería aceptar. Entonces, toda esa ayuda de nada me servía. ¿Y qué decimos? Ay, no, me tocó un psicólogo malísimo. Uy, no, ahí donde fui, no sirve. Programación neurolingüística, no sirve. Y tanatología, no sirve. O sea, nada sirve, según nosotros, pero porque no queremos hacer cambios. Todo sirve si lo haces. Si Exactamente. realmente lo practicas, toda la ayuda a donde vayas, si la vas a llevar a la práctica, si vas a hacer cambios, sirve. Pero si no, no, claro, nada te va a servir. Nada. ¿No? Es, Ni siquiera lo difícil que estés pasando te va a servir, ¿no? Porque no ujú, entendiste nada. Entonces, el punto es ese. ¿Vas a buscar ayuda? ¿Vas a llevar a cabo algo? Sí, pero ocúpalo. Ocúpalo, porque si no, no te va a hacer nada en tu vida. así es, muy cierto, muy cierto. Bueno, pues creo que ahora sí hemos llegado al final. Aquí ese programa va a estar transmitido en YouTube para que lo vean. Y no sé si quieras añadir algo, Rosy. Eh, no, pues muchísimas gracias por la oportunidad y deseando de todo corazón que nuestras vivencias ayude a muchas mujeres que quizás están perdiendo la fe o quizás ya hasta ni creen en Dios o ni creen que los milagros existen. La verdad, ojalá, esperamos de todo corazón que les ayude. Y bueno, es confiar plenamente y como decía Carlita, si tú aceptas esa ayuda, Dios te la va a dar en el momento preciso que sea su voluntad de Él. Pero si tú la aceptas, si tú estás renegando y no aceptas nada y no quieres ni aceptar ayuda o estás como cuestionando, no, o sea, tú acepta, cree y confía que Dios jamás nos abandona y va a hacer su voluntad porque su plan es perfecto para cada uno de nosotros. Amén, amén, que así sea. Y bueno, ahora sí, nos despedimos desde aquí, desde YouTube, para que compartan. Vamos a hacer la programación para el lanzamiento para el día miércoles, para que estén pendientes. Ustedes comparten el enlace y todo. Y bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos todos y ya saben, el poder que tiene la oración, cómo nos da esa seguridad y esa paz. Y cómo no nada más para una mujer, sino para toda la familia, para el mundo entero. Yo creo que si todos impactáramos al mundo con una oración, sería otra cosa el día de hoy. Bueno, pues nos estamos viendo. Vamos a Gracias, dejar. Shelly. Muchas Gracias. gracias. Besos. Linda noche.